Ok, bueno, bienvenidos a todos de nuevamente. Estamos aquí otra vez, la tercera temporada de Abriendo Posibilidades. Básicamente yo abrí este canal para compartir información respecto a trabajo social y en esta tercera temporada quise abrir este espacio con una invitada especial, muy especial porque es mi primera invitada a nivel internacional. ¿No? Y me encanta el hecho que hayamos podido contactar para que un poco nos cuente la experiencia de trabajo social, de bienestar también, desde el país donde ella actualmente está, donde ella es, ¿no? Y básicamente estamos hablando de Ecuador, ¿sí? Y acá me acompaña Maite Gortaire, ¿así se pronuncia tu apellido, Maite? Así es, Ah, Maite ok, ok. Gortaire, sí. Bueno, bienvenida Maite y bueno, aquí te dejo como para que te presentes un poquito y vamos conversando acerca del trabajo social y cómo se desarrolla también en Ecuador, que sería muy interesante ahí conocer y explorar un poquito, porque te soy honesta, no conozco cómo se vive el trabajo social desde otros países, así que para mí esto también va a ser una conversación bastante interesante. Hola André, mucho gusto, muchísimas gracias por este espacio. Para mí también es un gusto poder conversar, dar a conocer el trabajo social en el Ecuador, cuál es la perspectiva, hay retos, hay un montón de cosas al respecto, así que muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, para empezar, soy María Teresa Gortaire, me gusta que me digan Maite, soy licenciada en gestión social de la Universidad Católica del Ecuador. Y a partir de este título que obtuve, más del interés que yo he tenido en la gente, en saber cómo se relaciona el comportamiento humano en el ámbito organizacional, cómo influye las situaciones personales, familiares, en la productividad, en el compromiso, etcétera, es que yo he tenido la oportunidad de irme formando un poquito más, conocer un poquito más en todo lo que se relaciona con la persona en su entorno en general, más específico y especializado y enfocado en el ámbito laboral. Y pues es desde ahí que yo vengo trabajando muchísimo en estos temas de bienestar, de trabajo social, de considerarle a la gestión de trabajo social como la gestión de la estrategia de bienestar. Ujú, ujú, excelente, excelente. Y Maite, ahí como para ir conociendo paso a paso cómo se maneja la carrera en Ecuador. Tú comentabas que la carrera se llama gestión social, ahí hay como que una ligera diferencia, no sé si específicamente en el nombre o bueno, la currícula en sí no la tengo tan a la mano, pero yo te comentaba un poco que aquí la carrera sí se llama trabajo social y un montón de gente en el Perú desconoce esa carrera. A mí me ha tocado a veces que, ¿qué has estudiado? Trabajo social. ¿Y qué es eso? Me han dicho, ¿no? Cuando he dicho por ahí, asistente social, ya, pero ¿se estudia para eso? O sea, no tienen idea que se estudia para eso. De hecho, todavía la carrera tiene el nombre de trabajo social. Pertenecemos a un grupo de escuelas de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Y básicamente la carrera se estudia en universidades nacionales. Creo que ya no por ahí hemos tenido la carrera en universidades particulares, pero fue cerrando. En principio cerró una carrera y luego cerró una universidad. Y a nivel de Lima se estudia en universidades nacionales. Me parece que en provincia también. No tengo el dato por ahí. Si alguna de las personas que nos mira lo tiene, sería interesante conocerlo. Y no sé cómo se desarrolla, porque esto es como un punto de partida que a mí me parece muy importante e interesante, ¿no? Ahí nos puedes contar un poquito si la carrera se llama gestión social o se llamaba antes trabajo social. Cuéntanos ahí un poquito cómo se desarrolla en el ámbito académico. Bueno, en el ámbito académico, trabajo social es la carrera que existe acá en el Ecuador. En Ujú, la mayoría de universidades, si no es en todas, la carrera se llama trabajo social. En la Universidad ujú. Católica del Ecuador específicamente, que es donde yo estudié, se llama gestión social. Ok. Y lo que voy a decir es un criterio muy personal. A mi Ujú, criterio, la gestión social es la evolución hasta en el nombre del trabajo social. Si bien es cierto, hay ciertas diferencias, no tengo a mano los pensum actuales,
sí hay diferencias. Sin embargo, a mi criterio, ya por la práctica profesional, ya porque yo veo incluso en los anuncios que las empresas buscan profesionales, ya te buscan trabajadora o gestora social. Ah, ok. Entonces, yo me atrevo a decir, como les digo, este es un criterio muy personal, Ujú, que la gestión social viene a ser el nombre de la evolución, pero en ujú, sí ambas están para, como decimos típico, velar por el bienestar del ser humano, generar justicia social, promover derechos humanos en cualquiera de los ambientes en los que esté la persona. Así que yo creo que el fin es el mismo, el nombre es el que cambia, pero acá en el Ecuador, en la Universidad Católica es gestión social y en la mayoría de universidades es trabajo social. Y ok, acá en el Ecuador hay en Quito, Guayaquil, Esmeraldas, Puerto Viejo, en realidad hay a nivel nacional algunas universidades donde hay cómo formarse en trabajo social. ujú, interesante. Ahora, no es que la gente quiera estudiar trabajo social, no sé si pasa allá en Ecuador, pero aquí cuando tú preguntas a la mayoría de ingresantes si realmente esa es su vocación o eso han querido estudiar, realmente es poco, ¿no? No puedo decir muy poco porque también lo estoy diciendo desde mi perspectiva. Pero lo que pasaba usualmente, no sé si hasta ahora, pero lo que pasaba usualmente es que muchas personas querían estudiar una carrera que tenía, como se estudia en universidades nacionales, que tenía un puntaje alto, entonces de pronto si ese puntaje era demasiado alto, cogían una carrera de un puntaje un poquito más bajo que es trabajo social, y por eso como que entraban a la carrera, pero de ahí se daban cuenta lo interesante que podría ser y se quedaban ahí. ¿No? Pero encontrabas muy poca gente con la vocación de realmente querer dedicarse al ámbito, digamos, desde la gestión social, ¿no? Y por otro lado, hay un punto que es bastante parecido, ahora que dices que has estudiado en la Universidad Católica, acá también tenemos Universidad Católica, y ahí hay una carrera que ahí había trabajo social, luego desapareció. De hecho, tenemos varias trabajadoras sociales de la Universidad Católica que salieron de ahí muy bien formadas, pero desapareció la carrera y luego se creó una carrera que se llama Comunicación para el Desarrollo, que tiene toda esta perspectiva social, digamos, orientada, como tú dices, ¿no? Hacia el bienestar del ser humano, ¿no? Hacia el bienestar del ser humano, básicamente, ¿no? Pero actualmente tenemos nosotros, y ahí también avísame si en Ecuador existe, nosotros tenemos una ley que indica que las empresas que tienen más de 100 trabajadores tienen que tener una trabajadora social o una asistenta social y la piden como tal. Entonces, ¿qué pasa? Que las empresas terminan buscando a alguien de trabajo social por la norma y no necesariamente buscan un comunicador para el desarrollo, a pesar que podría ser muy interesante tener la visión de esta persona en una organización, que es básicamente la visión que también tenemos nosotros como bienestar. ¿No? Pero como la norma es tan específica y pide trabajador social o asistente, es más, creo que todavía la norma dice asistenta social, no lo sé, no lo sé bien, pero es como que bastante específico el nombre, ¿no? Y eso es todo un tema, porque muchas chicas a veces dicen, ¿por qué buscan un asistente social si nosotros no somos asistentes, somos trabajadores sociales? Y aquí estamos con eso siempre, ¿no? Porque salimos de la universidad sabiendo que somos trabajadores sociales porque no asistimos, trabajamos, ¿no? Pero más allá del nombre, en realidad, pisando tierra, en realidad sí, tenemos que trabajar, ¿no? Y a veces pasa que en las organizaciones terminamos siendo asistentes reales, ¿no? O sea, terminamos hasta haciendo lo que no queríamos hacer, ¿no? Y en realidad yo creo que hay un reto grande, ¿no? De más allá del nombre, como tú dices, es demostrar genuinamente que nuestra carrera está hecha realmente para velar estratégicamente por el bienestar de las personas y ver cómo eso a nivel organizacional impacta en el negocio, ¿no? Y esa es la parte donde hay que hacer como que ese clic, ¿no? Que a veces es complicado hacerlo. No sé si allá en Ecuador existe también una norma parecida a la de acá, a la del Perú. Sí, el Código del Trabajo nos indica que más de 100 colaboradores necesitas una trabajadora social o trabajador social titulado y por cada 300 otra.
Ok. Entonces, es de cumplimiento legal y sí, es una realidad que nos pasa. Muchas empresas contratan por esa necesidad y obviamente ya teniendo él o la profesional adentro, es un poco como, ¿ahora qué? Creo que han habido cambios importantes hoy que ya yo me atrevo a decir que después de pandemia, esta coyuntura permitió que muchas empresas estén dispuestas a invertir en bienestar, lo que quiere decir que también es una oportunidad importante para nosotros como profesionales y es un reto empoderarnos para que seamos nosotros quienes estemos liderando estos espacios. Y creo que estas oportunidades hay que aprovecharlas, hay que demostrarlas, hay que no solo trabajar, sino gestionar, demostrar la gestión. Y creo que algo que nos cuesta un poco a nosotros como profesionales de bienestar de las áreas sociales es vendernos un poco. Creo que a nosotros nos hace falta marketearnos porque creo que la gestión que nosotros hacemos es muy importante. Si bien es cierto, tú mencionabas, en Perú pasa entre asistente y trabajador social. Acá en el Ecuador sí pasa ya que la ley se abrió un poquito, como te decía, más que la ley en sí misma, los anuncios ya te dicen trabajadora o gestora social. Si bien es cierto, cuando vienen auditorías, sí hay complicaciones porque nosotras como profesionales estamos apuradas preguntando, ¿a alguien de ustedes le auditaron y le pidieron el título y le están haciendo válido, no le hacen válido? Si es que haces la consulta al ministerio, te responden y puedes sustentar mientras estés Ujú, titulada. Entonces, creo que eso viene a convertirse en una oportunidad por donde le veamos para nosotros como profesionales, como para seguir gestionando el bienestar y como mencionábamos, no como una actividad más, no como un montón de actividades operativas que nos permiten hacer algo para decir que hay trabajo social o bienestar dentro de la organización o parte del subsistema de recursos humanos, sino que en realidad sea una estrategia sólida que se vaya consolidando constantemente con acciones que nosotros podamos medir, que podamos evaluar, que podamos mejorar. Creo que eso es un ujú. reto importantísimo que tenemos todos los profesionales a nivel mundial, en cualquiera de las áreas que estemos, sobre todo en las áreas de recursos humanos o en la parte laboral. Sí, sí, sí. Y ahí es importante ir algo que tú dijiste, ¿no? Que nos falta a veces vendernos, ¿no? Y de repente tenemos esto de no sé, de esperar esa justicia, entre comillas, ¿no? De que pase, de que suceda. Un ratito que ha venido por acá mi pequeño. Seguro ya está por terminar su día. Y entonces tenemos mucho esto de repente y nos falta esa parte, ¿no? Donde marketeamos nuestro trabajo o sentimos que no, es que esa como que modestia o entre comillas como humildad, pero a la vez estamos esperando, ¿no? Algo, ¿no? Entonces Ujú. sí es muy importante esa parte, ¿no? Donde demostramos nuestro trabajo y ahí podemos tener jefes o líderes que nos ayuden a impulsar, pero también pasa que no, y también a uno le toca hacer esa parte del trabajo, ¿no? Y como tú dices, mirar las cosas como una oportunidad, porque a veces también nos tocan hacer algunas acciones que no necesariamente nos agradan o nos gustan o las sentimos que son repetitivas o que son operativas, pero la clave está en cómo las repensamos, ¿no? Para que realmente agreguen el valor que nosotros quisiéramos darle. ¿No? Y esa es la parte más difícil, porque a veces estamos en el día a día, ¿no? En que no tengo tiempo y a mí yo me choco con muchas que están en el día a día, no, es que se me va el tiempo, se me va el tiempo. Entonces, ¿en qué momento repiensas un poco en lo que estás haciendo y dejas de hacer tanta actividad para pensar más a nivel estratégico? ¿En cuánto realmente lo que haces agrega valor o no agrega valor? Entonces ahí no sé si desde tu experiencia te ha pasado y cómo hiciste de repente ese cambio de chip para de repente inspirar a otras que nos quieren mirar, a otros que nos quieren mirar y compartir un poquito eso, ¿no? Bueno, en realidad creo que en esa parte ha sido súper enriquecedor. Creo que una característica en común que tenemos las y los trabajadores sociales, porque si bien es cierto, somos mayoría mujeres, pero también ya hay hombres Ujú, trabajadores sociales, entonces me parece importante mencionarlo. Pero yo creo que una característica en común que tenemos es
ese carisma, ese don de gente, esa capacidad o facilidad de llegar a la gente desde el guardia que te recibe en las mañanas hasta las gerencias. Y mucho está acá y en nuestra actitud, porque muchas veces limitamos porque es el gerente, porque es el comité directivo, es el comité gerencial. Y yo creo que hay que abrirse a tratar con todas las personas. Y yo creo que en mi caso, una de las cosas que a mí me facilitó es de esa. Si bien es cierto, yo siempre he sido como que yo atiendo a todos por igual, no hay preferencias por más vulnerable o por más poder porque es el gerente, etcétera. Creo que eso es una cosa indispensable, pero también a mí me ha servido mucho en un lugar donde yo trabajé. Yo tuve la oportunidad de que un gerente, del gerente general, pueda decirme qué piensa él. Y él me decía que él piensa que por ese don de gentes, por esa personalidad, como creo que a todas nos pasa, que somos consideradas las bonitas, las que escuchan, las que están, el paño de lágrimas, etcétera, hasta el muro de los lamentos, a veces me decían. Entonces creo que eso hace que que tenga la gente una percepción como que somos eso, el paño de lágrimas, a donde van a llorar, a donde van a quejarse y ya. Pero más allá de eso, yo siempre he dicho, hay técnica, hay un montón de cosas detrás de lo que aparentemente se ve un muro de los lamentos. Y a mí lo que me funcionó es transformar eso, y es súper difícil porque a veces uno dice, ¿cómo puedo hacer cuantitativo? Lo que es más fácil es cualitativo, pero ¿cómo lo transformo? Y yo busqué la manera de hacer eso, y lo que yo hice es presentar indicadores donde yo pude presentar los casos que yo atendía, no solo en número de casos, sino en tipo de atenciones que yo tenía. Mm, Y esos indicadores no los presentaba directamente, sino a través del director de recursos humanos, pero llegaban al comité gerencial. mm, Entonces, el comité gerencial pudo conocer la gestión de trabajo social. El comité gerencial pudo conocer que detrás de ese muro de los lamentos, de ese paño de lágrimas, no era solamente un espacio informal, sino que atrás había un montón de realidades que finalmente estaban impactando al negocio también, porque una persona que está en un proceso de divorcio, una persona que está enfrentando una ruptura amorosa, que está enfrentando un duelo, que está enfrentando una enfermedad propia o de un familiar o de alguien de su entorno familiar, va a ausentarse, va inclusive a renunciar, mm, va a probablemente equivocarse, su margen de errores va a incrementarse, lo cual también va a repercutir en la productividad, en un montón de cosas que van a impactar en la compañía. Entonces, del momento que hubo ese cambio de chip, yo creo que hubo una percepción totalmente distinta de trabajo social. Trabajo social ya dejó de ser el área o la persona incluso a la que la gente le confiaba las cosas, sino que ya comenzó a ser tan importante como para hacer cambios incluso. Entonces, vamos a ver la alternativa de despedir a una persona porque tiene un mal desempeño, pero primero vamos a ver qué está pasando en su entorno familiar. Entonces, creo que se hizo un equilibrio importante entre el entorno intralaboral y el extralaboral como para hacer equilibrio, incluso como para tomar decisiones importantes, no solo para la compañía, sino para la persona. Y creo que eso para mí, con orgullo puedo decir, ha sido un logro súper importante porque generalmente trabajo social no se posiciona de esa manera, y yo ahí les invito a los colegas, a las colegas, a perder el miedo, a lanzarse, a confiar en sí mismos, porque yo creo que a veces nos falta un poquito de confianza en decir, ujú. no, hay millón de cosas que podemos hacer y romper un poco esquemas, porque a veces, te decía Andrés hace un rato, a veces nosotros como profesionales, al menos si estamos recién empezando, creemos que existe la fórmula mágica, el 1, 2, 3, así se hace y funciona, o la plantilla donde yo coloco todo y fluye y funciona. Es adaptando a la realidad de cada empresa, incluso cambiarse de una a otra empresa, el mismo profesional, no puedes manejar exactamente igual, sino que tienes que adaptarte a la empresa, al liderazgo, a la A la cultura cultura. organizacional. Hay un montón de factores que hay que manejarlos de una forma adaptada. Entonces, creo que eso también tiene que venir desde la capacidad de cada persona como para poder hacerlo. Así es que creo que para mí eso fue súper importante, y a partir de ahí yo creo que incluso como persona eso te empodera muchísimo, Así es. y creo que eso te permite inyectar también
a otras personas de tu empresa, de tu área, de otras áreas, incluso a colegas, que creo que eso es importantísimo. Sí, es como que te automotiva, como que nuevamente te sientes Exacto. esa chica que está en la universidad y que le empieza a encantar cada uno de los cursos que empieza a mirar y empieza a sentir que cómo empieza a agregar valor, ¿no? Yo creo que esa es la clave, cuando tú sientes que realmente tu trabajo está agregando valor, tú vas por más, ¿no? Y sabes que hay más por hacer, ¿no? Y los casos nunca van a acabar, ¿no? Las situaciones en realidad nunca van a terminar y en este contexto ya de repente sería interesante indagarlo también más adelante, donde se viene lo de la inteligencia artificial y todo eso, definitivamente se va a necesitar todavía la carrera que esté ese uno a uno, ¿no? Porque a veces hasta eso se va a ir perdiendo en el camino, ¿no? Entonces necesitamos ese uno a uno, ese estar con la persona, ese conocer, para luego llevar eso a otro nivel, ¿no? Traducirlo, digamos, a nivel de indicadores y que eso pueda ser algo importante para la toma de decisiones, ¿no? Y ahí tú mencionabas algo interesante, ¿no? Que a veces los profesionales quieren como la fórmula mágica, ¿no? Yo me he topado con algunos profesionales y me encanta esto de que quieran seguir aprendiendo, ¿no? De que me voy a meter a este curso y me voy a meter a este curso, pero a veces me he topado también con profesionales que no paran de llevar cursos y en la práctica a veces no necesariamente los pueden aplicar, ¿no? Y más bien se sienten como un poco frustrados a nivel de eso porque piensan que por llevar un curso ya está, ¿no? O de repente una mentoría ya está y en realidad, como tú dices, tiene que ver con dónde estás ahorita, ¿no? Y hacia dónde quieres ir. Yo muchas veces también hago reflexiones respecto a eso, ¿no? O sea, no, porque es que acá en mi empresa no lo he podido aplicar porque no me lo permiten, ¿no? O es que acá en mi empresa no son así. Y estás en el lugar correcto realmente, o sea, ¿quieres continuar ahí o no? ¿O cómo piensas abrir ese camino? ¿No? Y entonces son como preguntas que a veces retumban un poco, pero me parecen importantes para las personas que estamos ejerciendo esta carrera, este rol. Yo ahorita no ejerzo como trabajadora social, pero me siento en el rol de trabajadora social para tomar algunas decisiones que son bastante importantes, ¿no? Y a pesar de que tengo una persona de trabajo social, nadie me va a quitar, digamos, esta perspectiva que tengo de gente, de conocer a las personas, de saber hasta si tengo que desvincular a alguien, cómo hago para hacerlo de manera respetuosa, de manera justa. Entonces, en realidad, me parece súper clave que el profesional entienda eso, ¿no? Que cada empresa puede ser distinta también y que no tenemos una fórmula mágica y que nos pueden pedir un montón de indicadores y yo puedo de repente por ahí compartirles los que yo manejo o los que me han por ahí traído resultados, pero no necesariamente en todas las empresas aplica porque no sabemos qué es lo más importante para el negocio, para los jefes, para los líderes, qué les interesaría realmente conocer de la gestión que el trabajador social está haciendo, ¿no? Y si por ahí no les interesa nada, o sea, creerías que nada, hay que evaluar eso, ¿no? Ahí es como, oye, replantea entonces qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y no necesariamente para cambiar las acciones porque de repente no las vas a poder cambiar porque están dentro de tu descripción de cargo y qué sé yo, pero sí la forma en cómo lo estás haciendo y en cómo lo puedes empezar a plantear, ¿no? Entonces, esa parte me parece que es súper importante y creo que estamos en toda la capacidad para poder hacerlo, ¿no? Pero es como forzar un poquito, ¿no? A salir de esa zona de confort. No sé qué opinas de lo que te digo. A pensar fuera de la caja, porque creo que muchas veces nosotros también nos dejamos llevar por la corriente, porque obviamente partíamos de que muchas veces las empresas contratan porque la ley exige y la misma empresa no tiene claridad de cuál debería ser el rol del profesional de trabajo social. Entonces, claro, ¿qué me falta en recursos humanos por cubrir? Manejar uniformes, asistente en tal o tal cosa, sacar Claro. copias, o sea, estoy ¿Qué diciendo le doy? ¿Qué le extremos, doy? ¿no? Exacto, entonces un poco como, a ver, ¿cómo cubrimos Ujú. estas funciones de una persona adicional porque la ley me exige? Entonces, claro, la empresa te va a dar lo que tiene disponible, pero tú también como profesional estás en la condición, en la posición y en la obligación de decir, a ver, yo estoy para esto y yo puedo proponer esto. Entonces, creo que es súper importante que como profesionales también tengamos visión clara, tengamos seguridad como para decir, esto propongo.
pero también conocer el entorno, porque si no nos pasa lo que conversábamos. Yo contacto con colegas y digo, oye, pásame lo que tú hiciste y quiero trasladar exactamente lo que hizo otra persona en otra empresa a mi empresa. Y creo que mucho viene también hacia adentro. Yo creo que tal como el principio de primeros auxilios aplica para nosotros. Si yo no, en primeros auxilios, si yo no me protejo, no me he puesto los guantes, la mascarilla y todo lo que necesite para atender a la persona, no puedo hacerlo. Entonces, yo creo que en el ejercicio profesional nuestro es exactamente igual. Si yo no tengo claridad qué quiero, cómo lo quiero, no sé, el que no sabe a dónde va, no va a ningún lado o va a todas partes. Entonces, creo que es súper importante también tener esa claridad, encontrar el propósito, porque ahí podemos también poner límites y elegir. Yo sé que no es tan fácil decir, bueno, yo siempre he dicho, no voy, nunca trabajaría en algo que no vaya conmigo. Por ejemplo, una empresa de tabacos, pero si es que no tengo otra alternativa, probablemente tenga que y tenga que verle lo agradable, lo bonito, pero si tengo claro que mi propósito es el trabajar por el bienestar, sé que va a ser secundario la empresa en la que estoy, pero que sí van a haber ciertos momentos donde haya situaciones que me choquen un poco y que yo tenga que ceder. Entonces creo que el conocerse también como persona, como profesional, te permite abrir muchas puertas y también poner límites. Así que creo que eso es súper importante para que la gestión que nosotros hagamos sea de un valor verdadero que contribuya a la empresa en la cual estoy en este momento. Y así que yo me pueda, cada vez que yo tenga que cambiarme, porque esta es la vida, cambiarse, renovar, cumplir retos, cerrar ciclos, etcétera, que yo pueda estar en esa condición de adaptarme y de, ok, alguna vez en otra empresa hice un proceso, en esta es distinto, lo vuelvo a hacer y que cada vez tengamos esa capacidad y creo que incluso eso te permite crecer, te permite aportar y contribuir. Así que creo que eso es una de las cosas que también es importante para nosotros como profesionales. Interesante, ahí interesante, Maite. Creo que compartimos mucho esta visión, tú y yo, y creo que muchos trabajadores sociales también la vienen compartiendo. Cada día veo más crecimiento, más desarrollo y me alegra muchísimo, pero siento que todavía tenemos mucho por hacer, ¿no? De hecho, tenemos ahí ese reto grande que ya, según lo que voy entendiendo, lo compartimos también a nivel de países y qué bueno porque esto nos hace también crecer en conjunto y darnos cuenta que no estamos solos, ¿no? Que no estamos solos en ese cambio y probablemente sea así en muchas de las carreras, ¿no? Las perspectivas cambian, los momentos cambian. En el caso de nosotros también entendamos desde dónde es que inicia, ¿no? ¿Cuáles son los inicios de la carrera, siendo más desde el lado de la ayuda, desde la iglesia y poco a poco cómo se va profesionalizando? Entonces creo que como tú bien dices, desde la pandemia de repente hemos encontrado también una oportunidad para generar algunos cambios interesantes y ya de pronto encontramos algunas gerencias que empiezan a interesarse por el lado de bienestar o cómo contribuimos. Por ahí veía una empresa que dentro de los objetivos, que me llamó la atención, dentro de los objetivos para todos las líneas directas habían puesto un objetivo que tenía que ver con bienestar, ¿no? Con cómo se sentía la gente, con qué indicadores se iban a poner cada uno para su propio bienestar también, ¿no? Y me pareció súper interesante eso, ¿no? Obviamente con cosas que eran un poquito más medibles, como de repente la salud física o el tiempo para ti, qué sé yo, pero todo eso cuenta, ¿no? Todo eso cuenta, todo eso es importante y nos va dando una visión de cómo los roles también van a ir cambiando, ¿no? Y cómo nosotros tenemos que irnos, como tú bien dices, adaptándonos y creo que estamos en un buen momento, creo que estamos en uno de los mejores, digamos, momentos en los últimos años como para nosotros como profesionales dar a conocer ese trabajo, ¿no? Que somos los especialistas realmente en eso, ¿no? Y si nos toca estudiar, aprender, leer. Hoy más que nunca hay un montón de información que podemos tener a la mano para eso, ¿no? Así que interesante poder ahí compartir perspectivas y de repente ahí me gustaría saber un poquito más acerca de ahora, ¿no? ¿Cuáles son tus planes ahora?
qué buscas, en qué estás o con, no sé, con qué te sientes contenta ahorita de todo lo que has logrado. Cuéntame un poquito por ahí. Bueno, yo creo que conforme pasan los años, uno regresa a ver atrás y dice, bueno, yo empecé con miedo, yo empecé con temor, empecé con muchas dudas y ver el camino recorrido creo que a mí me hace sentir mucha satisfacción porque creo que una de las cosas que quizá en su momento me daban mucho miedo, me asustaban, pero ahora siento que es una gran satisfacción en muchos de los lugares donde yo he trabajado, no ha existido el área de trabajo social Mm, y he ido implementando y cómo yo misma he cambiado y evolucionado es súper importante porque quizá antes yo manejaba el trabajo social como un subsistema más, como hacer ciertas cosas operativas y cambiar la perspectiva y la visión a que el bienestar tiene que ser una estrategia y que tiene que ser transversal para la compañía. Creo que es súper importante porque quieras o no, siempre el bienestar está transversalmente, te va a ujú, impactar en indicadores macros de una empresa. mm, Cuando trabajas en bienestar, automáticamente va a reducir ausentismo, va a reducir rotación, va a incrementarse los niveles de satisfacción de la gente. Y una cosa que siempre todos queremos es ganar más. Siempre vamos a querer ganar más. Pero cuando haces un equilibrio entre la parte económica y el salario emocional, creo que también la gente comienza a tener un poquito más de compromiso, un poquito de más fidelidad a la compañía ujú. en la que estás y ya comienza a generarse un, voy a pensarlo dos veces porque por más que en otro lugar me paguen más, acá tengo cosas que yo valoro y que no necesariamente voy a encontrar en otro lugar. Y en muchas ocasiones el incluir a las familias, a los hijos en actividades, también es un enganche, porque yo me acuerdo en alguna ocasión un colaborador donde yo trabajaba vino a conversar conmigo y me dice, Maite, solo quiero decirte que por tu culpa no puedo salir de esta empresa. Entonces, es como raro, ¿no? Y le digo, a ver, vamos por partes, no entiendo. Y me dice, Maite, me están ofreciendo un trabajo en otra empresa que es casi la competencia de esta y me están ofreciendo el doble del sueldo. Pero mi hijo no me deja salir porque mi hijo me cuestiona mucho si es que en otra empresa vamos a tener las cosas que acá esta empresa me ofrece. Y yo pregunté porque fue una de las cosas que tuve que preguntar y no me ofrecen. Entonces, Mm, no puedo irme. Entonces, claro, ahí es cuando tú dices, estoy haciendo bien mi trabajo, yes. porque puede Ujú, sonar contradictorio, porque eso podía implicar un crecimiento económico para esa persona. Pero él me decía, no sabes la paz que siento que mis hijos estén felices del lugar en el mm, que trabajo. Entonces ahí es cuando dices, todo lo que uno hace vale la pena. Este ujú, colaborador comenzó a fluir mucho mejor, a comprometerse más, creció, ascendió y comenzó a ganar mejor. Entonces, mm. ahí es cuando ves que parece chiquitito, pero realmente es un impacto importante para la compañía. Así que ahí es cuando dices, qué satisfacción. Yes. Así es, entonces creo que eso ayuda muchísimo y bueno, al momento creo que yo estoy también trabajando en un tema de apoyar a otras profesionales que recién están graduándose, que recién están empezando esto o que a veces están en un momento como yo estuve, a ver, ¿por dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? O también pásame la plantilla para poder replicar Ujú, igualita o pásame el proyecto que hiciste. Yo actualmente, aparte de que trabajo bajo relación de dependencia en una empresa, hago asesorías y hago mentorías. Y creo que eso ujú, es una parte súper enriquecedora porque más allá de apoyar a otra profesional a empoderarse, también le ayudas desde la mentoría a explotar todo el potencial que tiene la persona y que muchas veces la misma persona no se lo cree. Y cuando logra, dice, no me puedo imaginar, nunca me pude imaginar que esto podía lograr. Y como tú decías, es como que ahí sientes como que, wow, lo pude hacer. Y ahí viene una serie de cosas que sigues haciendo, 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 y cuando regresas a ver atrás, dices, wow, cómo evolucioné. Y no solamente como profesional, sino como persona. Entonces creo que ese es parte de mi propósito de vida y me siento en este momento
realizada de que lo estoy haciendo, estoy cumpliendo mi propósito de vida, así que en eso es en lo que estoy en este momento y es un complemento, creo yo, perfecto para generar bienestar integral en el ámbito laboral y apoyar a otras profesionales. Sí, totalmente, ahí te felicito, Maite. Igual yo también a mí me ha tocado hacer asesorías desde este espacio que abrí, desde mi cuenta de LinkedIn, me han contactado muchas profesionales también, ¿no? Igual que tú, que recién están empezando o que tienen algunas dudas o están pasando por algunas situaciones, ¿no? Y como tú bien dices, ahí comparto mucho lo que dices, ¿no? Es muy enriquecedor verlas crecer. A mí me pasa que también, ¿no? Me piden plantillas o cosas. Y bueno, yo tengo algunas cosas, pero siempre las comparto como a manera de ejemplo, ¿no? Yo tengo este ejemplo, tal vez puede servir, mira lo que le sirvió a otra persona, tengo otro ejemplo por acá, por allá, pero en realidad siempre en función a la realidad que vive cada una, ¿no? Y yo creo que más que dar ejemplos o como que las acciones es ese espacio de conversación donde empoderas a la otra persona, ¿no? Y donde le dices, yo también estuve ahí, ¿no? Solo que la diferencia es que de repente no teníamos a quién preguntar en ese momento, cuánto nos Ujú. hubiese gustado de repente hacerlo, algunas sí pudimos, de repente alguna otra trabajadora social que nos dejó el puesto, o qué sé yo, a la cual podíamos recurrir, pero con mucho temor también, pero nada, acá estamos para poder apoyar a cualquier profesional de la carrera que está en crecimiento, que tal vez tiene dudas, que tal vez no sabe por dónde ir. Acá estamos dos profesionales que ya han recorrido un camino y están súper interesadas en ayudar, ¿no? En ayudar a cualquier persona que de repente por ahí lo pueda estar necesitando. Y hay una palabra clave que tú dijiste y que me parece importante ahí como que tenerla, porque eso no, justamente nos empodera, que es cómo se ve el bienestar en las empresas y como tú bien dices, ¿no? Es algo de manera transversal, ¿no? Realmente, ¿no? O sea, como que impacta en el negocio, impacta en las compañías a nivel transversal, ¿no? Y a veces es como, pareciera que no se está haciendo nada, pero si se deja de hacer, uff, todo se levanta, ¿no? Entonces, en realidad es muy importante que uno sea consciente de eso, ¿no? Parece que a veces uno no es consciente porque, como te digo, a veces estás tan en el día a día, tan metida en que si viene el proveedor, no viene el proveedor, que si esto, y es lógico y es normal porque sí, pero que no dejemos que ese día a día nos haga de perder de vista lo importante que es el área para la empresa, para el negocio. Y si no lo sientes así, es importante que te hagas la pregunta, ¿no? ¿Cómo hago, no? Y si de repente no hay respuesta a eso, preguntarle a un jefe, preguntarle a alguien más que te ayude de repente a mirar algunas cosas que de repente tú no estás mirando. Y si de repente aún así no hay, entonces sí, ¿no? Pregúntate si estás en el lugar correcto, ¿no? Porque de repente no estás también en el lugar correcto y no porque ese lugar sea malo, sino porque no es el momento todavía, tal vez, ¿no? Para los requerimientos que tú tienes o la forma en que tú quieres ver el negocio, ¿no? Y de repente otras empresas sí, ¿no? Entonces es muy importante también tomarse ese tiempo para analizar y darse cuenta cómo uno mismo está autopercibiendo su trabajo y ese impacto que está generando al negocio, ¿no? Realmente lo que tú haces a nivel de bienestar es transversal al negocio, realmente está teniendo ese impacto. ¿Cómo hago para que tenga ese impacto, ¿no? Entonces yo creo que esas preguntas son importantes, tomar como que una pausa y poderlas hacer, ¿no? Y ahí la respuesta la tiene uno mismo, ¿no? Que puedes Total. pedir feedback por aquí, por allá, para justamente construir y ver si estás en lo correcto. Sí, eso es válido. Pero nosotros como externos, tal vez al escucharte podríamos darte una apreciación, pero lo más importante es lo que tú estás pensando, ¿no? Lo que tú estás pensando, cómo tú te lo estás viviendo, cómo tus compañeros, tus pares también te ven, y ahí pueden salir cosas muy, pero muy, muy, muy interesantes, ¿sí? Maite, también, no sé si antes, antes de grabar o no, pero hablábamos un poco de cómo tú habías visto la importancia del trabajo social y me parece importante ahí tomarnos unos minutos también para indagar esto. En el trabajo, cuando hay personas que están con algunas vivencias, ¿no? Que son difíciles y que impactan, ¿no? Entonces, cómo de repente
la productividad se puede ver afectada por esos temas y me parece importante porque, a ver, todos somos seres humanos, ¿no? Ujú. Y todos y a todo nivel pasamos por situaciones que nos agobian, que nos estresan, y creo que aquí el rol del trabajador social eh, a veces no se ve claramente, claro, porque uno no va a estar contando los casos, ¿no? Pero esa escucha activa, ese espacio donde uno puede, no sé si necesariamente aconsejar, pero dar de repente algunas soluciones que la empresa podría, ¿no? O algunas alternativas de solución donde la empresa podría apoyar, me parece que también ahí es importante el rol, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, yo pienso que todo esto de una u otra manera te aporta salud mental y salud Mm, mental mm, evidentemente es parte de los pilares de bienestar integral. Entonces, no puede dejarse de lado, no puede manejarse desde otra perspectiva, tiene que ser integral. Y creo que en temas del manejo de casos, nosotros como profesionales debemos prepararnos. Hoy hay muchas facilidades para autocapacitarnos. Hay el acceso al Internet, que obviamente tenemos que saber qué información tomamos, qué información es válida, qué fuentes son válidas, pero también hay un montón de cursos que tú te ingresas, haces los cursos, algunos necesitas pagar para que te den la certificación, otros no pagas y no tienes la certificación, pero tienes muchas facilidades y creo que eso es súper importante para cada vez estar más preparados para atender esos casos. Antes que eso, me parece lo que yo decía antes, creo que el autoconocerse, autoaceptarse y sobre todo autocuidarse es importante, porque a veces yo digo, nosotros los trabajadores sociales tenemos un síndrome que voy a investigar si es que existe, pero yo digo que tenemos un síndrome como del superhéroe, porque mm. independiente de lo que pase con nosotros individualmente, en el entorno familiar, en el que sea, siempre estamos para alguien más. Y creo que una parte básica y fundamental es, primero, yo estar bien. Y cuando yo estoy bien, puedo atender cualquier cosa, porque de lo contrario, yo no voy a ser la persona más idónea, incluso para derivar. Ok, este caso lo voy a atender a través de. Entonces, creo que eso es el primer paso. El segundo paso, si es que estemos nosotros cada vez más empapados, más informados de cómo atender casos y que nosotros hagamos la atención primaria cuando son casos muy graves, derivemos. Hoy por hoy hay mucha apertura para poder hacer convenios con profesionales de psicología, con terapeutas. Hay muchas apps donde tú puedes tener el apoyo psicológico a través de la virtualidad. No necesariamente es lo mejor, no todos se sienten cómodos, pero es una alternativa. Mm. Y creo que el manejar también un tema preventivo, de dar a conocer y de hablar con naturalidad en las empresas sobre la salud mental, sobre cómo identificar tus emociones, cómo aceptarlas, cómo gestionarlas, de cómo te cuidas, cómo de manera integral lo haces desde la salud física, desde la parte financiera, etcétera, creo que es básico para que podamos tener ese aporte desde nuestra parte. Y claro, obviamente todos los casos críticos, hay una persona que tiene una enfermedad, obviamente le va a afectar a su productividad, a su conectividad, y no desde que estoy a través del computador, sino que tan conectado estoy con la empresa. Tengo una ruptura amorosa, tengo un proceso de divorcio, tengo una pérdida de un familiar. Cómo todos esos casos yo los estoy manejando no solamente desde la empatía, sino también desde la realidad, porque a veces la empatía es, ok, te vamos a dar los días de calamidad doméstica, el apoyo psicológico, etcétera, pero se acabó eso, tienes que volver, tienes que buscar la forma de conectarte, sino cómo realmente estamos haciendo un 360 para que esa persona pueda superar esa situación y pueda recibir el apoyo también. Entonces, yo pienso que ahí también juega un papel súper importante el liderazgo y creo que también es nuestra obligación y nuestra parte de nuestra gestión el intervenir con los líderes para que Yes. también sean parte de este proceso, porque si tú como profesional haces todos los esfuerzos, recibe el apoyo psicológico, pero el líder, su jefe, no es empático, no entiende la situación, entonces creo que cualquier trabajo se va para abajo. Así que creo que es súper importante que hagamos de manera integral, que
En los equipos es otra cosa que hay que trabajar mucho y aún tenemos muchos tabús en relación a cómo trabajamos en el equipo, que el equipo esté al tanto de qué está pasando con esta persona. No sé si es que allá les pasa, es un tema cultural del Ecuador. Es muy común que cualquier situación que pase es como secreto, sí es por confidencialidad, por respeto a la persona, pero hay ciertas cosas que hay que hablarlas abiertamente porque la ausencia de una persona, la enfermedad de una persona puede causar ciertas consecuencias en todo el equipo. Entonces, creo que el manejo de los equipos también es un tema importantísimo que manejar y que va en torno a toda esta situación que va a repercutir en el bienestar de la persona que está atravesando X o Y situación. Ujú, ujú. Sí, súper importante, como te digo, porque nadie está exento, ¿no? De pasar Ujú. por situaciones complejas y de necesitar ese soporte, ¿no? O sea, en un mar de 100 trabajadores, que es lo que indica tanto la norma tuya como la mía, obviamente vamos a tener personal que pase por diferentes circunstancias en diferentes etapas de su vida, ¿no? Y momentos donde realmente la persona está bastante vulnerable, ¿no? Y hablabas acerca del complejo, pero sí, sí, sí existe, es algo así como un arquetipo, como el arquetipo del superhéroe, algo así, sería interesante ahí verlo. Y eso también es clave, porque uno en realidad como trabajador social necesita derivar, ¿no? Hacia los profesionales que realmente pueden dar este soporte, apoyo, y a la vez también derivar hacia las acciones que están dentro de la compañía que puedes hacer, ¿no? Entonces a mí me ha tocado a veces casos donde mira, como compañía nosotros podemos hacer esto. Claro, no podemos hacer más porque también ya o sea, me podría también desenfocar de realmente cuál es el enfoque que tenemos, pero sí puedo derivar, ¿no? Sí puedo tener cerca, no sé, se me ocurre un centro médico, un centro de emergencia, algo que me permita a mí derivar el caso a tiempo, ¿no? Y no esperar, digamos, que sea demasiado tarde esta situación como para no haber intervenido, ¿no? Y otro punto que decías clave es lo de los líderes, ¿no? Y ahí tenemos un rol fundamental también, ¿no? De poder con mucho respeto, guardando la confidencialidad, involucrar a los jefes, ¿no? Y ahí a mí me han pasado situaciones donde hay jefes que no querían involucrarse, ¿no? Y no querían involucrarse no necesariamente porque haya, no sé, desgano o descuidos, sino porque no se sienten de repente preparados. No se sienten preparados para sobrellevar ese tipo de casos, no es como que, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, no, eso derívalo con la trabajadora social, para eso está ella, yo no me meto, ¿no? Y ahí creo que nuestro rol de facilitadores es interesante, ¿no? Y creo que es un rol que debemos explorar también, ¿no? De cómo ayudamos al jefe a que también pueda tener esta perspectiva de bienestar y cómo nosotros nos convertimos en esos facilitadores del bienestar, ¿no? Donde, oye, no solamente dependan de mí para tratar el caso, ¿no? Sino que cada jefe debería estar preparado, obviamente, con el soporte del profesional, digamos, que es el trabajador social, para atender una situación compleja, ¿no? Dentro de su equipo de trabajo, ¿no? Y interesante que el jefe se sienta también apoyado. A mí me ha pasado también llegar a empresas donde felizmente viniste porque tengo este caso y era un caso terrible, ¿no? Y el jefe ahí hasta, no sé, de repente dando de su plata para saber cómo hago Sí. y no sabiendo cómo actuar, cómo accionar, ¿no? Entonces ahí es como, ok, ¿cómo trabajamos en equipo? ¿Cómo yo no le quito el protagonismo al jefe, ni de pronto el jefe me quita protagonismo a mí, sino realmente cómo estamos juntos como empresa, como compañía, para sacar adelante esta situación y a este trabajador de donde hoy está, ¿no? Y que mañana podría ser uno de nosotros también, ¿no? Entonces ahí me parece súper clave esta perspectiva. En algún momento le he pensado de cómo hacemos para que nosotros como bienestar ir instruyendo a los jefes al manejo también de este tipo de situaciones a nivel muy primario, obviamente, pero vamos ahí, ¿no? Como dando ese soporte, ¿no? Me parece interesante como ir explorando en eso también. Sí, yo creo que el tema, yo he aplicado como primeros auxilios psicológicos para Ujú, líderes, porque claro, a veces pasa que es un líder joven y le viene una persona mayor a él ujú, con un divorcio y nunca se casó. Vienen problemas de
un embarazo no deseado, cosas que no sabe cómo manejar. Entonces tienes que darle las herramientas hasta para que recepte el caso y Yes, luego derivar ellos también, así es. porque a veces pasa que la persona tiene la crisis y tiene que hacer la catarsis y si no hay la persona adecuada, entonces esa crisis puede ser un poco más grave. Entonces, creo que eso es parte de nuestra gestión también, hacer las Ujú, estrategias adecuadas para que todos nos involucremos, todos seamos embajadores de bienestar, así porque es. no puede tampoco traducirse el bienestar única y exclusivamente en trabajo social o en recursos humanos y no más, sino todos somos parte, todos somos protagonistas y todos hacemos que esto funcione. Así que creo que eso también es importantísimo y que creo que estamos trabajando en eso en todas las empresas y que vamos consiguiendo, creo que poco a poco. Sí, sí, es como cómo vamos respirando esa cultura que todos queremos tener, ¿no? Cómo vamos construyendo Yes. en conjunto áreas de recursos humanos, líderes, otras áreas de soporte, cómo vamos hablando el mismo idioma, ¿no? El mismo lenguaje de soporte, de ayuda cuando realmente sea necesario, ¿no? Pero es clave, incluso lo que tú dices, ¿no? La recepción del caso, ¿no? Porque también me ha pasado que lo he recepcionado en bienestar ya después de que había sido golpeado, digamos, por el jefe, y el jefe nunca hizo nada, nunca dijo nada, pero simplemente es como que el jefe no me escuchó, ¿no? Yo le conté, pero parece que ni le prestó atención a lo que yo estaba necesitando, ¿no? Y la verdad es que a veces el jefe no es que no quería prestar atención, sino que no está preparado como para oír ese tipo de temas o no sabe realmente cómo actuar, ¿no? Entonces, desde ahí creo que tenemos una labor súper grande, una tarea pendiente que seguimos trabajando. Trabajo hay, ¿no? Trabajo tenemos por hacer y un montón, ¿no? Y Y yo un creo que montón, así es. no se va a acabar. Yo creo que van a venir también nuevas, entre comillas, demandas, ¿no? De la población que va creciendo y que va teniendo otro tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, la gente que ahora ya no trabaja en la oficina, sino está home office, o sea, se van suscitando diferentes temas en el camino que también nosotros tenemos que ir viendo cómo vamos a ir trabajando esos temas que van apareciendo, ¿no? Bien, Maite, no sé si quieres agregar algo adicional estos últimos minutos de repente que nos quedan para aquellas personas que están mirando el video, que nos van a por ahí mirar por YouTube. ¿Qué te gustaría de repente decirles en estos últimos minutos a aquellos profesionales de trabajo social? Bueno, solamente decirles que confíen en ustedes mismos. Muchas veces nos damos cuenta con el tiempo que somos capaces de mucho más de lo que nosotros creemos, que muchas veces los límites están en nuestra mente y que todo lo que ustedes se propongan y lo visualicen es una realidad. Así que les motivo a hacer todo para que sigan creciendo, para que más adelante cualquiera de ustedes que está viendo, sea quien está en cualquiera de los lugares, en el de la Andre o en el mío, y que también sean parte de contribuir a que sigamos como profesionales creciendo, empoderándonos y que sigamos generando bienestar. Bien, Maite, muchísimas gracias por acceder a este espacio, por compartir un poquito más acerca de tu experiencia con todas aquellas personas que nos van a ver, que nos miran ya, desde ya. Así que te agradezco por el tiempo. También tu experiencia me parece súper válida, la valoro, la honro y te doy muchos éxitos de por sí en todo lo que vayas a emprender y nada, estamos aquí para apoyarnos, para darnos soporte, así que cualquier profesional, ya sea en Ecuador como en Perú, interesado en conocer un poco más acerca de nosotras, de lo que estamos haciendo, de nuestro desarrollo y por ahí indagar con algunas preguntas respecto a la carrera, aquí estamos, ¿no? Bienvenidas nuevamente, la invitación está hecha. Y nada, ya estamos próximamente de repente grabando por ahí otros videos más adicionales. Igual cualquier tema, cualquier consulta, lo pueden poner en los comentarios sin ningún problema y ahí nos estamos contactando. Muchísimas gracias para todos, ¿sí? Gracias, Muchas gracias también. gracias.